tardes. Vamos a comenzar esta sesión de estilo libre con Natalia Taceta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es Natalia, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía por la Universidad de París 8, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis de la Cultura por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y profesora y licenciada en Filosofía de la UBA. Es docente e investigadora en la UBA y en la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Trabaja especialmente temas de filosofía de la historia y estética. Ha publicado el libro Agamben y lo político, año 2011, e Historia, Modernidad y Cine, una aproximación desde la perspectiva de Walter Benjamin, el 2016, entre otras publicaciones muy, muy interesantes, ¿no? Me gustaría comenzar esta conversación sobre un tema que has venido trabajando con mucha insistencia, ¿no? Sobre el archivo. En alguno de tus textos, y lo titulas así, ¿no? Archivo de intensidades entre el Museo Feminista Virtual y la reescritura de la historia, un texto que lo publicaste el 2017, donde pones en relación, ¿no? Un archivo androcéntrico, el del arte, pero reescrito, ¿no? E intervenido desde una posición feminista. En esa dirección me gustaría que nos contaras cómo es, ¿no? Esta reescritura de un museo de arte feminista. Bueno, ante todo, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias, Alejandra, por la invitación a esta conversación que me desafía bastante para, ¿no? No es lo mismo sentarse y escribir que pensar un poco en voz alta y seguir una conversación. Y bueno, ese texto y algunas otras intervenciones que hice pensando en la misma autora que es de base, digamos, en ese que está como de base en ese texto, que es Griselda Polo, que es una historiadora del arte feminista, marxista, seguidora de pensamiento tanto de Freud como de Barbour, ¿no? Y entonces cuando yo llegué y descubrí ese texto en el 2010, que se llama Museo Feminista Virtual, Encuentros en el Museo Feminista Virtual, perdón, para mí fue como una enorme revelación porque un poco nucleaba todo mi interés por la cuestión del archivo y a su vez toda mi formación, básicamente benjaminiana, y como mis trabajos y mi tesis de grado y mi tesis de doctorado y uno de los libros que vos mencionaste, que básicamente se desprende un poco de mi trabajo sobre Benjamin, al que no abandono nunca, que es como una especie de padre fantasma intelectual. Y un poco el texto de Griselda Pollock nucleaba todos esos intereses. Ella no habla de archivo, por lo menos no tan frecuentemente, aparece la figura del museo virtual, pero a mí me parecía que daba una perspectiva totalmente novedosa sobre la cuestión, fundamentalmente porque tal como ella piensa el archivo desde la historiografía del arte y bueno, obviamente pensando la figura del museo, en realidad más que la del archivo, el museo como ese dispositivo decimonónico, androcéntrico, colonial, con todas las particularidades vinculadas con ciertas ideas como conservadoras en torno al museo como lugar donde se conserva patrimonio. Empieza como a desarmar todas esas ideas para pensar justamente un museo feminista. Y en el 2010, y creo que hago esta aclaración porque me parece que las cosas han cambiado, afortunadamente en algún sentido, pero en el 2010 ella considera que un museo feminista es absolutamente imposible. Y de ahí la idea de virtualidad. Ella no piensa lo virtual como un museo que está en Internet, como sí me parece que hay otras intervenciones en torno al archivo que van en esa dirección, para pensar Internet como un museo y demás, o como nosotros incluso en nuestras propias producciones pensamos, digamos, muchas veces categorías o revaluamos categorías que tenemos para pensar tal vez dispositivos tecnológicos, o la revolución digital, o la imagen digital, o el archivo digital. Ella cuando habla de virtual no está pensando en nada de eso en el 2010, por eso hago la aclaración sobre la fecha, lo que dice, bueno, es virtual porque no es real. Entonces su meta ahí es convertir a ese libro, Encuentros en el Museo Feminista Virtual, en una especie de museo feminista, ¿no? Y poniendo en evidencia que ese museo no existe porque faltan voluntades políticas, porque faltan voluntades económicas, porque a la historiografía del arte le falta todavía deconstrucción y feminismo. Ella viene trabajando también en otras intervenciones, tanto anteriores, bueno, desde los años 70 y 80,
como incluso más recientes todavía, la cuestión de la figura de la intervención feminista, ¿no? O sea, es el tipo de lectura, el tipo de clave con la que se pueden abordar obras, independientemente de que hayan sido hechas por artistas varones o por artistas mujeres. Así que la idea del Museo Feminista Virtual a mí me generó como muchísima inquietud, y de hecho con una compañera y amiga la reelaboramos para pensar un poco las imágenes con las que se sostienen las redes, perdón, muchas veces algunos de los eventos, digamos, que conforman nuestra contemporaneidad, ya sea la revuelta chilena, para decir algo muy reciente, y también, por ejemplo, todo lo que fue el debate y el sostenimiento del debate en la calle, la ocupación de la calle que acompañó el debate sobre la legalización del aborto, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces, nos permitió como seguir reelaborando eso, pero tanto en esa intervención que vos mencionabas, una de las cosas interesantes, entonces decíamos que era, bueno, es un museo que es virtual porque no es real, porque faltan voluntades, porque faltan un montón de entramados que vuelva posible, que vuelva real un museo feminista, y a su vez ella se guiaba por esta figura de la intervención feminista, tratando de pensar a la figura de la mujer tanto como objeto, sujeto representado, como artista, como espectadora, un poco recogiendo tal vez los desarrollos, digamos, en términos de teoría del arte, psicoanálisis, teoría del cine de los años 70, y un poco subiendo y recogiendo la pregunta tradicional de Linda Nochlin, ¿no? ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Donde, bueno, ese texto de principios de los 70 parece, ¿no? Bueno, hay que hacerse las preguntas correctas para poder responder adecuadamente. Entonces, hace como todo ese raconto y recoge toda esa tradición para hacer en un libro, básicamente, unas salas, lo que son unas salas. Y a partir de las salas es donde yo empecé a pensar el vínculo que podía existir entre esta figura del Museo Virtual Feminista y, bueno, cierta idea de reescritura de la historia más a la Benjamin, ¿no? Pensando también en que no son referencias teóricas que le sean ajenas a la propuesta de Pollock, más bien todo lo contrario. Ella menciona fundamentalmente a Barbour y a Freud, ¿no? Para pensar un poco las conexiones afectivas entre las imágenes, y de hecho pensar cómo las imágenes, de algún modo, siguiendo esa figura del pato formel barburgiano, se van como convocando afectivamente unas a otras, ¿no? Eso es como muy barburgiano y muy del campo de la historiografía del arte, tal vez. Pero con esa lógica de reescribir un poco la historia del arte para señalar sus ausencias, para problematizar sus vacíos, para especular sobre posibles reescrituras de la injusticia y de alguna manera redimir un poco las historiografías feministas que no han sido escritas, bueno, ahí esa conexión con Benjamin se me dio como muy naturalmente, ¿no? Apareció como muy naturalmente a partir de una idea que sobrevuela, ¿no? La producción benjaminiana de los años 30, que es esta idea de la necesidad de reescritura de la historia, ¿no? La necesidad de redimir el pasado. Bueno, ese pasado de los vencidos para Benjamin, que son, bueno, los desclasados, los excluidos, los vencidos, bueno, también podían ser en el marco de pensar archivos contemporáneos, podían ser, por ejemplo, las mujeres, tanto como sujetos, objetos representados, como artistas, ¿no? La cuestión de la mujer como espectadora abre otros problemas también, pero sobre todo como esas dos dimensiones. Y la figura de la intensidad, que no sé si venía por ahí más bien, Alejandra, tu pregunta, pero la figura de la intensidad, justamente para problematizar como una dimensión del archivo que no está tan, me parece, explorada en las intervenciones de los últimos 20, 30 años y este giro archivístico, ¿no? que seguimos tratando de desentrañar y de pensar, pero que es toda la dimensión afectiva del archivo. Creo que en esa dirección apuntan menos trabajos tal vez que en pensar, bueno, los problemas de combatir la historiografía profesional o más hegemónica, de generar historias alternativas, ¿no? Como toda esta dimensión de los afectos o de la dimensión afectiva o de la dimensión afectiva que guía, digamos, como principio arcóntico la configuración de nuevos archivos. Me parece que eso es como un campo que todavía no tiene un marco teórico tan sólido, digamos, ¿no? Que creo que es ahí donde tenemos que seguir trabajando y pensando, ¿no? Y también esa dimensión de lo afectivo, de la figura de la intensidad, me parece que Benjamin habilita muchísimo, ¿no? Porque yo creo que
con Benjamin el dolor, la melancolía, la ira, la venganza, ¿no? Son vectores de comprensión de la historia. Y de hecho, los podemos pensar como condiciones de posibilidad de cierta experiencia, de cierta profundización de la experiencia y del conocimiento de la experiencia. Entonces, no es nada muy ajeno a Benjamin. También, insisto, tal vez no sea una lectura más tan ortodoxa de Benjamin, ¿no? Como reparar en el dolor, reparar en la melancolía, reparar en la ira, y hasta en cierta idea de venganza que aparece, por ejemplo, en algunas de las tesis sobre el concepto de historia, ese texto testamentario de Benjamin del año 40, no me parece inverosímil pensar como toda esta dimensión afectiva en esta necesidad de reescritura, en esta demanda, en este reclamo vinculado con la justicia y la redención de una manera muy concreta, incluso para pensar la historiografía y el ámbito jurídico por parte de Benjamin, ¿no? Entonces, volviendo a Pollock, para mí ese libro fue como la apertura a un campo de trabajo, básicamente. Viste que a veces pasa eso, ¿no? Como que uno se encuentra con una lectura o con una obra de arte o con una novela. Bueno, a mí me pasó un poco con La Cámara Lúcida cuando era más jovencita y me pasó ahora sin duda no tan jovencita con el texto de Pollock, indudablemente, ¿no? Para mí ahí se abren posibilidades a partir de la figura del museo virtual, de pensar la discontinuidad, la disrupción, ¿no? Como todas esas figuras que están en el pensamiento benjaminiano y que son centrales también en cierta mirada sobre la contemporaneidad que puede aparecer en la figura de la colección, del archivo, del museo virtual, ¿no? Digamos, cada autor, ¿no? y autora propone, digamos, estas lógicas, pero en particular me parece que las intervenciones de los últimos, no sé, las últimas 2 décadas para pensar el archivo han ido en la dirección, ¿no? de, de proponer, bueno, alternativas a la cronología, alternativas a las miradas hegemónicas, ¿no? Y creo que ahí la figura del museo virtual va perfecto, ¿no? Como para pensar otras dimensiones de la historia y de la memoria, que creo que es también un poco lo que está de fondo. No sé si responde más o menos. Sí, antes de ingresar a aquello, ¿no? De la historia y la memoria, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con tu archivo, ¿no? Ese paso de, de Agamben, ¿no? A Benjamin, ¿no? ¿Es más bien un desplazamiento o ahí hay una insistencia que tú ves común, ¿no? En esos dos archivos, ¿no? El que abre Agamben y por el otro lado el que Sí. ahora presentas con mucha insistencia, ¿no? Está una posición, ¿no? De que lee y deslee, ¿no? La historia, la filosofía desde Benjamin. Sí. A ver, ahí un poco haciendo un ejercicio así como de memoria, digamos, de automemoria. Sí, para mí el trabajo con Agamben, que fue como un trabajo bastante profundo, sobre todo en la época del grado, de la licenciatura, donde ahí hay como una filosofía política, ¿no? Y es tal vez uno de los pensadores más interesantes, capaz de los últimos 40, 50 años. De hecho, uno de los textos que a mí más me gusta es tal vez el primer libro publicado de Agamben y tal vez uno de los menos transitados, que es El hombre sin contenido, y que es un Agamben que parece tener menos que ver con la saga Homo Sacer, ¿no? Y por eso tal vez es un Agamben un poco más problemático, muy heideggeriano todavía ahí a principios de los 70. Después con Infancia e Historia en el 78 me parece que ahí ya se abre una Agamben que a mí personalmente me abrió un poco todo el campo a Benjamin y toda la posibilidad de pensamiento sobre la historia y la experiencia que se abre con Benjamin, porque una particularidad que tiene Agamben es de hacer tramas, nada de lo humano se le es ajeno a Agamben, podríamos decir, pero digamos, traza algunas tramas que se repiten y te voy a copiar la imagen de la insistencia, porque Debord y Benjamin, por supuesto también Heidegger, hay muchísimos otros autores, pero Debord y Benjamin están ahí siempre, son como la tríada, ¿no? Agamben, Debord y Benjamin son como una tríada que no se separa de mucho nunca. Y no lo digo pensando tampoco en la intervención concreta que hace Agamben sobre algún texto de Debord, eso por supuesto, pero además cómo vuelve la imagen de Debord incluso para comenzar, no sé, el uso de los cuerpos, por ejemplo, que es un libro relativamente reciente. Debord vuelve, ¿no? Y Agamben reconoce permanentemente cómo siempre se confirman los pronósticos más o menos catastróficos que Debord está dando desde la década del 60,
Y con Benjamin me parece que a pesar de que lo declara menos Agamben, perdón, pasa algo parecido, ¿no? A Benjamin vuelve permanentemente tanto para pensar la figura de la asignatura, para pensar la historia, para pensar la experiencia, para pensar la temporalidad. De hecho, en Infancia de Historia, cuando tiene que pensar el tiempo, agarra a los griegos, la modernidad, Benjamin y Heidegger, ¿no? Como si de alguna manera fueran como el mejor espejo del pensamiento problemático sobre la temporalidad en el siglo XX. Y en ese sentido, me parece que el desplazamiento del que vos hablabas se me dio muy naturalmente, ¿no? Era como una lectura que yo tenía, obviamente, de la época del grado, pero es como un lugar al que llegué muy amistosamente, ¿no? Que me parece que también es como una manera de lectura a la que propone mucho Agamben, ¿no? Como leer esas tramas afectivas también entre los autores y el modo en el que él los ama. Creo que hay algo ahí del contagio que en mí funcionó fenomenalmente, tanto con Debord como con Benjamin. Y bueno, creo que la pregunta que me costaría más responder es cómo llegué al archivo. Creo que esa me cuesta más responder, porque en Benjamin no necesariamente se desprende ni una teoría del archivo. Por supuesto hay una preocupación permanente sobre la historia, pero no la figura del archivo, aunque bueno, rastreándola, la figura de la colección, me parece que algo de eso se puede pensar. Pero creo que de Agamben a Benjamin llegué por amor a Agamben, básicamente. Y podría decir lo mismo con Debord o algo parecido. Sí. Una relación amorosa. Amorosa, totalmente amorosa. Que me parece que es la mejor manera de leer y escribir también. Pero creo que eso Sí. es una reflexión que hago ahora, no sé, a 20 y pico de años de haber empezado a estudiar, ¿no? No sé si era capaz, cuando era más jovencita, de entender la importancia de la dimensión afectiva, ¿no? Tanto en el ejercicio de lectura como en los modos de escritura. Y que uno escribe de muchos modos. Escribís un posteo de Facebook, escribís un texto académico para una revista y escribís algún ensayito lindo que te permitan publicar en alguna publicación menos ortodoxa, ¿no? Y en todos los casos me parece que hay que ir rastreando esas tramas también afectivas, amorosas, algo de eso. En algo de eso estoy empezando a confiar, pero creo que tardé mucho en darme cuenta. De lo que conversabas ahora y también al comienzo, ¿no? Está este vínculo entre historia y decisión política, pero que es una decisión política que se trama en el espacio de la escritura, y no cualquier escritura, ¿no? Sino que una escritura que se plantea desde una posición historiográfica, ¿no? Y Ujú, que desestabiliza también a la propia escritura de la historia. Y sí. desde allí tú eh, planteas, ¿no? Ese vínculo desde cierta lectura de Walter Benjamin. Pero también ahí me gustaría que, que comentaras, ¿no? Cómo este trabajo, esta política de la escritura también desestabiliza o altera el propio relato filosófico, ¿no? ¿Cómo tú ves esa alteración en el relato filosófico? Sí. Bueno, creo que también ahí es un movimiento que se va dando con las lecturas incluso que uno va buscando y el modo en el que se instala en la disciplina. Creo que cuando uno es más joven, mucho más joven, uno tiene como una relación necesariamente de asimetría, por decirlo de alguna manera muy vulgar, en relación con los grandes autores que empieza a leer, y no quiere decir que uno se compare con el tiempo, con los autores, desde ya que no, ni muchísimo menos, pero empezás a como a perderles el miedo para encontrar también el modo o para descubrir de algún modo que nadie te va a venir a reclamar nada, ¿no? No se va a levantar Benjamin y me va a retar porque hizo una mala interpretación, al contrario, creo que el tipo de escritura filosófica que tienen algunos autores que yo personalmente leo mucho y que sigo mucho, tienen una lectura y una escritura muy generosa, ¿no? Como si fueran como una caja de herramientas, para usar una figura muy transitada, a partir de la cual uno tiene que armarse y su propio discurso, su propia voz, su propio pensamiento, animarse con el tiempo, tal vez con suerte, inventar alguna categoría o animarse, ¿no? Como abismarse a ese gesto de creación de alguna pequeña categoría, de algún pequeño concepto a partir del cual interpretar un grupo de textos, una obra cultural o lo que sea, ¿no? En ese sentido, me parece que la disciplina a veces puede funcionar como una especie de corset, ¿no? Y creo que esa es una discusión, me parece que se da en muchos ámbitos académicos, más o menos académicos, quiero decir,
y también que uno va eligiendo también esas discusiones, y ¿no? Para decirlo muy vulgarmente, con quién quiere salvar el mundo, entonces vas eligiendo cuáles son tus interlocutores y los lugares donde querés discutir, y creo que muchas veces intentamos como escapar a algunos de esos corsets. Dicho esto, la acreditación académica es el gran corset del que dependemos muchas veces, nuestra acreditación, nuestro crecimiento profesional, nuestro reconocimiento, para decirlo de algún modo, en el ámbito de la institución. Creo que ahí hay un dilema que todavía no terminamos de resolver. En el mejor de los casos nos las rebuscamos, ¿no? Para encontrar alguna vía de escape al tipo de escritura y al tipo, a veces no solo cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? En términos de papers y de producción académica, que nos exige muchas veces las instituciones para las que trabajamos y en las que trabajamos. Pero creo que el gesto filosófico más amoroso que podemos seguir es encontrar como esos otros lugares donde adquirir un poco con menos miedo ese discurso, o tomar un poco esa palabra, levantar un poco la voz para decir algo que esté como menos fuera, esté como más lejos de estos corsets, ¿no? Digamos, para mí la cuestión del archivo de alguna manera fue un poco eso. Era como una noción, ¿no? Que venía con una larga tradición, y Foucault y Derrida, y ¿no? Como algunos popes que habían hecho intervenciones insoslayables sobre la cuestión del archivo, y que fundamentales obviamente para pensar cualquier discursividad del archivo. Pero también uno empieza como a cruzarse con un montón de autores a los que admira tanto o más que aquellos grandes popes, y que hablan un lenguaje más común y que piensan tal vez, obviamente por una cuestión de contemporaneidad, problemas parecidos, y se alejan a veces de esa cuestión más filológica, más epistemológica, más tradicional, y la llevan a otros terrenos. Un poco para mí, empezar a trabajar sobre el archivo era una manera de hablar sobre regímenes de pensamiento, sobre categorías, sobre visualidad, sobre obras de arte, ¿no? Como también como correrme tal vez ¿no? de los corsets a los que yo misma me había puesto como para trabajar sobre Benjamin y ser una buena o una obediente lectora de Benjamin también. Creo que a Benjamin le gustaría muchísimo la desobediencia, así que un poco me parece que el archivo me permite esa desobediencia, o yo me la permití a partir de encontrar ese tema de interés en los últimos años, algo así. Se me ocurre ahora pensando un poco en voz alta. Sí, me gustó eso de esa lectura de quienes nos permiten salvar el mundo, ¿no? O ficcionar en ese salvataje. Sí, 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 total. Sí, yo creo que, bueno, bueno, ficcionar, vos dijiste, bueno, son como ficciones reguladores a partir de las cuales armamos nuestro mundo, y sin duda, con algunos salvamos el mundo y con otros seguimos atados a cierta ortodoxia y a ciertos ejercicios más tradicionales de lectura y de escritura, y con otros queremos salvar el mundo, sí, sin duda. Sí. En varios textos, ¿no? Tú señalas esta insistencia, no que es salvar el mundo, pero lo señalas en términos de la emancipación, ¿no? Preguntarte sobre la emancipación, pero desde las imágenes, ¿no? Que es un trabajo que vienes realizando con mucha insistencia, ¿no? De un archivo visual. Sí. ¿Cómo piensas allí esa emancipación por y en las imágenes o en este archivo visual con el que vienes trabajando? Sí, bueno, ahí creo que sos mi interlocutora más transitada en los últimos años, sin duda, digamos, para mí el diálogo con tus textos ha sido fundamental, y algunas imágenes que creo que compartimos, Alejandra en particular, pero pensando en términos más concretos, me parece que, bueno, tal vez un poco recuperando esa imagen de Mitchell, ¿no? Que quieren las imágenes, ¿no? Como asumir el lugar de las imágenes como un lugar de agenciamiento, como un lugar de acción, como un lugar de producción, ¿no? Bueno, un montón de discusiones que los estudios visuales tienen de manera inmejorable, por supuesto, pero a su vez también el modo en el que Internet desafía a veces, ¿no? Como algunos de esos presupuestos y algunas de esas grandes ideas de los estudios visuales. No sé, pienso, por ejemplo, en la idea de imágenes pobres de los condenados de la pantalla, ¿no? Y ahí también aparecen muchos condenados también de la tradición filosófica, sin duda.
Y en ese sentido, si el archivo no es solamente un lugar de un repositorio de documentos, y vamos a pensar el archivo como un campo de batalla, como un lugar de discusión, como un lugar de disputa por las imágenes, obviamente desafiado por el enorme, gigantesco, cambiante, inapresable espacio de Internet, que es como una especie de gran archivo problemático, pero bueno, sin entrar solo en esa discusión, creo que el gesto de archivar, en el gesto de archivamiento que puede haber en distintos artistas, o que, bueno, que desde la filosofía, los que producimos algo en esa dirección, podemos intentar como recomponer distintos archivos o recuperar o armar un poco ficticiamente algunos archivos a partir de las interlocuciones que generamos. Me parece que ahí hay una idea de emancipación que tenemos que seguir problematizando. Ahora, dicho esto, la imagen puede ser indudablemente ¿no? un lugar donde se juegue la figura de la emancipación. Y ahí, en ese sentido, lo que te decía antes sobre ese gran museo virtual feminista de nuestras pantallas de celular, por ejemplo, en torno a la discusión sobre el aborto, ¿no? Como ese gran color verde que pobló las pantallas, digamos, de todo el país en un momento muy particular que acompañó, que discutió, que mientras había, ¿no? Un grupo de una enorme cantidad de gente, fundamentalmente mujeres, en las afueras del Congreso en el 2020, incluso en plena pandemia, las imágenes de esas cantos, esos videos, esas intervenciones, esos gestos artivísticos, se replicaban al infinito, digamos, en nuestras pantallas. Creo que ahí hay algo indudablemente para pensar, sobre todo para pensar, por ejemplo, los pañuelazos, que son imágenes pensadas para el dron, ¿no? Digamos, la misma idea de pañuelazo, ¿no? De que todo el mundo levante al mismo tiempo el pañuelo verde para que el dron lo capture, para que esa imagen circule y convoque y sostenga y siga la lucha, ¿no? Y resista, ¿no? Y eso sin pensar concretamente en la imagen digital solamente, pero está en Butler, ¿no? En las intervenciones, no la Butler de los 90, obviamente, sino la Butler del 2012, 2013 para acá, donde ella dice, bueno, por distintos motivos, a veces las revueltas, las revoluciones, ¿no? La ocupación de la calle, como dice ella, perdón, se sostiene también en los celulares, se sostiene en las pantallas, se sostiene en otras dimensiones, digamos, de la participación política. Por eso creo que la imagen es el lugar, en algún sentido, de la participación política. No quiere decir que abandonemos la calle, no quiero supeditar, obviamente, la ocupación del espacio público a la imagen, pero no es impensable ya asumir que se juega la emancipación, aunque sean gestos más o menos chiquitos, más o menos grandes, en las imágenes, además de en la ocupación del espacio público para reafirmar una agenda, para reclamar derechos o para pedir nuevas leyes, ¿no? La imagen es eso que construimos con los pañuelazos cuando estamos en el pañuelazo, la imagen es eso que replicamos incansablemente cuando queremos que todas las pantallas se tiñan de verde, o muchas veces, digamos, la imagen también es ese lugar donde queremos, no sé, avergonzar a un político o poner en evidencia la vergüenza que nos da determinado político, ¿no? Entonces, hoy ya, y lo decís muy claramente vos en Adicta Imagen, es imposible ningunear, y si no queremos una palabra tan fuerte, soslayar la participación política que se configura a partir ya no de las imágenes de los medios, ¿no? De nuestros teléfonos celulares, de las pantallitas, de las pantallas y pantallitas que pueblan omnipresentemente nuestra vida cotidiana, ¿no? No hace falta ni ser un semiólogo muy sofisticado, ni ser un especialista. Creo sí que ahí hay un peligro, obviamente, que tiene que ver con poder decodificar todo eso, ¿no? Y el enorme flujo es lo que asusta, lo que nos atemoriza también, lo que está cambiando determinadas prácticas de lectura y de escritura de la realidad, ¿no? Creo que hay mucho para pensar, no se resuelve simplemente en defender la imagen, pero indudablemente hay una aprehensión de la temporalidad, hay una aprehensión de la lucha política, hay una aprehensión de, de, de las disputas del presente que se juegan en nuestras imágenes, ¿no? Las que producimos, las que consumimos, las que replicamos en un Twitter, en un retweet o que se la pasamos por WhatsApp a alguien, ¿no? Hay algo ahí de la inmediatez del flujo permanente
Y ahí nuevamente es donde pienso, ¿no? Como el archivo es el régimen de visualidad inexorable para pensar todas estas cuestiones, ¿no? Esos archivos que son incandescentes, incompletos, intermitentes, alternativos, ¿no? Todas esas palabras que se las rebuscan para escapar a esencia, verdad, totalidad, ¿no? Todas las palabras que buscamos para escapar a esos grandes conceptos modernos, pero creo que tiene una efectividad que configura subjetividades y modos de lectura y de relación. Creo que la pandemia además eso nos lo obligó a explorar a niveles insospechados, un poco sorpresivamente tal vez, pero lo naturalizamos y se terminó un poco la pandemia, se terminó y sin embargo seguimos ahí reproduciendo las mismas técnicas y forma parte un poco de la modernidad, ¿no? En ese sentido, bueno, pienso en la revuelta chilena, que es algo, un episodio, digamos, que muy fundamental para Latinoamérica por un montón de motivos, pero fructífero enormemente para pensar todas estas cuestiones, ¿no? El archivo de la revuelta como lo que es opuesto por plebeyo, por digital, por tecnológico, por fugaz, por intermitente, a la figura de los grandes medios, ¿no? Y ese carácter necesariamente subalterno que tienen estos otros archivos, ¿no? Eh, Creo que estos episodios, la revuelta o por ejemplo en Argentina, para decirlo, para pensarlo así con la misma contundencia, de alguna manera, más allá de las consecuencias diversas, la lucha por la legalización del aborto generan necesariamente una transformación del archivo, ¿no? Que ya no es, como decía Foucault, ¿no? La ley de lo que puede ser dicho, sino la ley de la aparición infinita, incontinente y de un flujo absolutamente inédito y sin fin de nuevas imágenes. Así que bueno, si Foucault como combatía la figura de repositorio de alguna manera, y obviamente combatía la figura del arjé, la figura del origen, ¿no? A partir de la figura de la invención, creo que hoy además no tenemos, ya no tenemos origen, ya no tenemos arjé en un sentido fuerte, en todo caso, ¿no? El principio arcóntico de nuestros archivos es justamente asumir esa fugacidad y ver cómo la capitalizamos, ¿no? La pensamos como una potencialidad en ese sentido, ¿no? Y Algo en por ese relación lado. a esas otras imágenes, ¿no? Que tienen otra temporalidad, como el archivo visual del cine, ¿no? O del Sí. documental, que tú también has venido trabajando con Ujú, cierta insistencia, ¿no? De un archivo documental latinoamericano, mm, eh, que tiene otra temporalidad, ¿no? Que no es la temporalidad de la inmediatez, sino que más ujú, bien es una temporalidad que se sustrae aquí, a la hora, ¿no? A ese momento del presente. Pero sin embargo, sí. también allí se instala o se piensa, ¿no? Una política de subversión. ¿Cómo tú allí piensas, ¿no? Esa subversión en estos objetos que tienen otra temporalidad, ¿no? Como el Sí, documental, ¿no? O el cine, más bien, ¿no? El cine latinoamericano sí, el cine contemporáneo. latinoamericano. Claro, uno dice cine latinoamericano, ahora me haces pensar en eso y bueno, uno piensa que es todo más o menos parecido, pero uno no puede comparar, por ejemplo, La Llegada, que en este momento tiene una directora paraguaya como Paz Encina, ¿no? Que Mm. está por los festivales del mundo y merecidamente, ¿no? Eso desde ya, digamos, eso no se pone en duda, tenemos esas películas maravillosas que hace y pienso obviamente en La Marca Paraguaya, en el ejercicio de memoria, en los cortos de Tristezas de la Lucha, pero, eh, pero pienso también, no sé, en un director argentino como el director de 1982, cuyas películas se ven con suerte una semana en los cines que pertenecen al Instituto Nacional de Cinematografía y después desaparecen y él mismo de una manera generosa las va haciendo circular y cada tanto se la proyectan en algún lado, digamos, uno piensa el cine latinoamericano e incluso en un país como Argentina que tiene un montón de cine industrial, digamos, hay una industria todavía, resiste, aunque sea dificilísimo, pero sigue teniendo las mismas enfermedades, para decirlo de algún modo, que hace 30, 40 años, que es el tema de la distribución, la visualización, la distribución y la comercialización de las producciones audiovisuales. A todo esto hay que sumarle el registro del cine documental, que es aún, digamos, menos mainstream, ¿no? Y que tiene como una circulación más problemática. Y en general,
Para mí las intervenciones más interesantes en torno a la cuestión del archivo de los últimos años, obviamente, están en ese ámbito, ¿no? No lo digo porque sea un valor en sí mismo que sean producciones independientes, y además independiente siempre es medio relativo, porque en algún momento si quieren transitar y circular por festivales tienen que pasar por las instituciones, digamos, más importantes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en Argentina. Pero sí, no podemos escapar, digamos, a que el cine documental después tiene una circulación medio problemática, escasa y demás. Entonces, bueno, por empezar, digo, frente a tu pregunta, diría, bueno, decimos cine latinoamericano y tenemos, no sé, directores y directoras chilenas maravillosas que circulan y qué sé yo, y hay otros que conocemos poco y después entra un golpe de suerte, y muy merecido, insisto, para una directora como pasa en cine, y entonces sus películas se ven en todo el mundo y tal vez se ven menos en su país. Bueno, creo que el cine latinoamericano produce esas contradicciones que creo que todavía no nos podemos responder con claridad a por qué. Por otro lado, la cuestión del archivo en particular, me parece que, y no solamente porque creo que responden a un síntoma de época, o como dice Simone Oftoff, a una marca generativa de la época, que a partir de los fines de los 90, principios del 2000, un poco por el boom de la memoria, obviamente, por el hito que fue naturalmente y que sigue siendo en términos teóricos esa conferencia primero de Derrida y después ese librito que tanto ha circulado que es Mal de Archivo, cuya discusión es con los historiadores, pero sobre todo con los psicoanalistas, ¿no? Pero toda esa dimensión del psicoanálisis muchas veces queda soslayada por la discusión más historiográfica o que se dirige un poco más a la disciplina histórica. Hay como una marca en el cine latinoamericano seguramente de la cuestión del archivo. Y en particular a mí, digo el cine latinoamericano, decíamos el cine, pero bueno, también otras dimensiones del arte, ¿no? A mí me ha fascinado, por ejemplo, una artista chilena como Voluspa Jarpa, ¿no? Obviamente con el trabajo sobre los archivos desclasificados que ha hecho. Acá en Argentina yo no he podido dar con alguien que hiciera algo parecido con archivos desclasificados, a pesar de que los archivos desclasificados siempre generan como cierto revuelo, ¿no? Y demás, pero bueno, en el ámbito del arte ha como tenido tal vez una llegada más escorzada o diferente. Eh, y hay algo real, ¿no? Por un lado, el archivo en el ámbito del arte tiene que ver con revisitar archivos existentes y contar la verdadera historia, o entre comillas, otras verdaderas historias, otras heridas de la historia que no están en las historias oficiales, incluso en los archivos desclasificados, o directamente inventar archivos, ¿no? Que creo que es lo que hace, por ejemplo, en el ámbito del cine argentino Albertina Carri, ¿no? Cuando uno mira Cuatreros y ella empieza hablando de la película que hizo Pablo Sir, que es un director desaparecido en la última dictadura cívico-militar argentina, sobre el libro de su padre, pero que en realidad la productora, que es Lita Stantic, no termina como de recordar si la película se realizó, si no se realizó, y a su vez habla de su esposa y de su hijo y de la maternidad, y todo eso lo ilustra con ni una sola imagen de archivo que coincida de alguna manera, o prácticamente ninguna. Sí aparece Ya es tiempo de violencia, que es una película de cine político argentino muy relevante, que ella dice, bueno, entendí la lucha de mis viejos cuando vi Ya es tiempo de violencia, pero salvo algunos señalamientos muy puntuales donde ella hace coincidir un poco su discurso con las imágenes, en general es un archivo totalmente inventado, más está decir, como para poner en evidencia, obviamente, que el archivo de los hijos de desaparecidos y de desaparecidas es mucho más complejo todavía, ¿no? Porque porque no existe, porque hay que armarlo, porque no se han abierto los archivos, no está siempre esa como fantasía de que, bueno, cuando aparezca el archivo se revela como algún secreto. Creo que eso es algo inherente tal vez al problema de la clasificación y desclasificación. Y después tenés, no sé, estoy pensando en Lucas Gallo, que mencionaba antes, una película como 1982 que habla sobre el cine, perdón, el cine no, sobre Malvinas, el modo en el que la televisión pública argentina contó la guerra de Malvinas, y obviamente es espeluznante en plena dictadura cómo se contó y cómo se construyó esa guerra como una guerra, cuando en realidad, bueno, ha sido simplemente una masacre desleal, injusta y rabiosa. Eh, y lo hace solamente poniendo, ¿no? Cronológicamente, ordenando cronológicamente, tanto que hablamos mal de la cronología, pero lo hace ordenando cronológicamente los archivos de la televisión de los meses de abril, mayo y junio del 82 en Argentina. Creo que las estrategias son o Esquirlas, una película que habla sobre la explosión
de un polvorín en Río Tercero que vincula, obviamente, de una manera inexorable y horrorosa y deleznable con el tráfico de armas del expresidente Carlos Menem, bueno, y así, ¿no? Digamos, como también como los archivos personales toman ese carácter público para volver a ser personales, ¿no? Como esas dimensiones que creo que también el giro afectivo nos ha llevado a pensar y a problematizar de otro modo, ¿no? Y pienso concretamente en esta dicotomía, que incluso en la que yo caí presa discursivamente entre público, privado, privado y público, y que justamente el giro archivístico, ¿no? Perdón, el giro afectivo trata como de repensar más problemáticamente, ¿no? Como si los afectos no son esa cosa que me pasa a mí, lo privado es eso que tengo adentro y que son experiencias subjetivas, sino que necesariamente se piensan colectivamente, se traman intersubjetivamente, ¿no? Creo que ahí los artistas latinoamericanos, los cineastas en particular latinoamericanos, han abonado enormemente a una especie de teoría de la afectiva latinoamericano, aun cuando no lo quisieran o cuando no les interesara o cuando no lo supieran, porque es muy difícil, digamos, para la generación de les hijes, ¿no? Pensar un vínculo con la historia y con la memoria y con las luchas más o menos certeras o documentadas de sus padres sin esa mediación afectiva, ¿no? Así que creo que tal vez el cine latinoamericano nos obliga a hacer como otro desplazamiento más, además de la cuestión del archivo, que está muy presente, que es una imagen muy pregnante, es un gesto permanente en los cineastas, que es como esa dimensión afectiva medio insoslayable, ¿no? Insisto, lo sepan, no lo sepan, lo hayan generado a propósito o más o menos deliberadamente. Eh, Tú las mencionas, ¿no? Albertina Carri, y me acuerdo alguna vez que también lo conversamos, ¿no? Sobre ese otro afecto que se pone en esta película, La hija del fuego, ¿no? Que de Mm, alguna manera es una, un, un cuestionamiento a cierta mirada, ¿no? A cierta mm. mirada heteronormada que constituye el orden de lo visual, ¿no? ¿Cómo tú allí te escribes o te planteas en relación a esa desestabilización de la mirada, ¿no? En esa producción de Mm. Carril? Sí, yo la verdad que nunca me animé a escribir sobre las hijas del fuego. Creo que también porque yo tengo una enorme admiración por Carrie, por todo su trabajo, y justo esa me genera muchas incomodidades, creo que no las incomodidades a las que apunta a generar, digamos, creo que una de las incomodidades que me genera es justamente esa espectacularización permanente, de esa especie de porno soft, que ni tan soft, que es por momentos la película, eh, y que a mí me genera como cierta incomodidad porque en términos, obviamente hay una trama, hay una narración compleja y como un modo de narrar sofisticado, por supuesto, no, esa es una gran narradora, además está decir, pero hay como cierta espectacularización de la mirada sobre la sexualidad no heteronormada que me parece que desarma justamente lo que quiere, o vuelve a armar justamente lo que quiere criticar, desarmando las potencialidades del mismo quiebre que pretende generar, ¿no? A mí siempre me ha generado como alguna incomodidad esa película en particular, porque, no, para decirlo mal y pronto, insisto, como nunca escribí sobre ella, no la tengo muy reflexionada, no me parece que escape demasiado a la mirada que quiere criticar. Creo que genera como una cosa muy escandalosa, ¿no? Apunta un poco a ese escándalo, que siempre me parece muy saludable, el escándalo, ¿no? Hay algo ahí de la desobediencia y de la irreverencia del gesto del escándalo que me parece que está fenomenal, pero que eh, justamente para desarmar la mirada espectacularizada sobre la desnudez y la sexualidad heteronormada, recae precisamente en los mismos gestos. Y ahí es donde yo pienso en la intervención feminista de Pollock cuando ella dice, bueno, la cuestión de reescribir la historia no es sacar varones, bajar varones y subir mujeres, digamos, porque si no lo que hacemos ahí es simplemente invertir el gesto, sino hacer minuciosamente una intervención que desarme la, la matriz, digamos, heteronormada,
y independientemente de si son obras producidas por varones o mujeres. Después, bueno, obviamente, al interior de la institución tenemos que ver, hacernos las preguntas adecuadas, como decía el Nojling, ¿no? Además está decir, no vamos a ser inocentes, pero para una mirada académica sobre las producciones artísticas, tendríamos que poder hacer abstracción un poco de si la obra está producida por una mujer o si está producida por un varón. Y si yo hiciera ese mismo ejercicio con Las Hijas del Fuego, Albertina Carri no pasaría la prueba. Eso es lo que me sale decir. Creo que una intervención feminista sobre esa película tal vez no tendría los mismos resultados que uno puede especular que va a tener si la pensamos como una premisa, una película pornográfica sobre sexo lésbico con juguetes sexuales de tales características. Creo que además de una narración más o menos convencional sobre escapar un poco a la narración tradicional por un lado y a las tramas heteronormadas de la vida por otro. Creo que me parece, si yo quisiera hacer ese ejercicio, no sé si la película sale tan airosa. Independientemente de que como es una buena narradora, la película es bastante fascinante. Bueno, pero justamente en esa fascinación, que es ahí hay otra noción de Pollock que me había encantado hace unos años, que era la noción de fascinancia, ¿no? Y un poco aparece como esa figura de la fascinación medio al estilo de Sontag, ¿no? Cuando habla del fascinante fascismo. Y a veces la fascinación o la fascinancia, es una palabra obviamente inventada y que suena rarísimo, pero que es un poco la fascinance, la traducción sería algo así como fascinancia, tiene como ese ribete peligroso, complicado, ¿no? De cierta obturación de alguna dimensión reflexiva, ¿no? Ahí me parece que ahí hay algo para pensar, ¿no? Tal peligro ese. Creo que desde la teoría de los afectos no tenemos que caer de ninguna manera en la dicotomía de razón, sentimientos o racionalidad, sensibilidad, ¿no? No para replicar esa categoría tan problemática, pero hay algo ahí de la fascinación, de la escena erótica, que no sé si escapa tan contundentemente como ella querría, me parece, a las tramas que quiere criticar. Pero insisto que lo estoy pensando porque me has obligado, Alejandra, más que nunca lo escribí, nunca me animé, porque además, viste cómo pasa con algunos artistas que son, bueno, por un lado uno los admira, uno las admira, pero además son, ¿no? Son medio intocables en determinados ámbitos, entonces siempre me ha dado miedo. Y volviendo, y con esto vamos ya a comenzar a terminarlo, a Sí. terminar esta conversación, en relación a los afectos, ¿no? Tú llamas en algún texto, ¿no? Una ontología relacional, ¿no? Que está vinculada al giro afectivo, la teoría queer, los estudios de género, y en esta ontología relacional habría una transformación de la temporalidad. ¿En qué sentido tú describes esta temporalidad que se altera, ¿no? En estas zonas, ¿no? Sí, que señalas. me, ahí se me junta, ¿no? Como este interés por la cuestión del archivo, que creo que va en la dirección de la pregunta que haces, y en ese sentido, para mí ha sido de una enorme importancia leer a una amiga muy querida, que es Mariela Solana, que ha trabajado durante varios años sobre la cuestión de la temporalidad queer, ¿no? La temporalidad que se escapa de lo crononormativo. Obviamente, en objetos culturales eso está como más explicitado a veces, incluso está dicho, pero a veces hay que rastrearlo en tramas mucho más complejas, ¿no? Pienso, no sé, por ejemplo, el ejercicio que hace Judith Butler en El género en disputa, específicamente en el capítulo El género en llamas, para pensar París en llamas, ¿no? Y dice, bueno, es una película que tiene su valor y demás, pero ¿dónde se plantea, ¿no? La verdadera aparición, diríamos con Didi Werman, la verdadera exposición, ¿no? De estos figurantes que son, por ejemplo, los la comunidad trans, digamos, de Harlem en los años 80-90. Ahí, volviendo a la cuestión del archivo y la trama queer, digamos, que se genera a partir de escapar a la crononormatividad, porque también me parece que leyendo a Mariela yo empecé a entender de una manera mucho más clara esto de vivir desencajado, ¿no? De vidas que están desencajadas, que están dislocadas, que están problematizadas por el modo en el que configuran
su intervención en la política, su intervención en la educación, su intervención en el ámbito amoroso, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que esta la temporalidad queer que nos permite pensar la teoría queer, cierto psicoanálisis, cierta teoría de género, esa Butler obviamente de los 90 y tantos otros autores y autoras, en la figura del archivo me parece que se pueden dar una cita muy saludable, ¿no? Porque el archivo implica muchas veces, el archivo tal como lo pensamos, insisto, muy contemporáneamente, no como repositorio, sino como lugar de disputa, el archivo implica, digamos, generar algunas otras tramas, pensar principios arcónticos, escapar a las linealidades sin nunca dejar de pensar que hay clasificación, ordenamiento, algún tipo de topografía, topología, digamos, sin escapar a que esas nociones configuran también nuestra idea más desde el sentido común en torno al archivo. En ese sentido, por ejemplo, está la figura de la cartografía, la figura del mapa, la figura del atlas, digo, aparecieron, digamos, en los últimos años otros gestos teóricos o incluso también artísticos para pensar este modo de la temporalidad. Y yo me sigo quedando con el archivo porque me parece que con el archivo seguimos siempre poniendo en evidencia la tradición a la que pertenece, y entonces seguir pensando es no entregar, es seguir pensando desde ahí, es no entregar, nunca regalarlo del todo la noción del archivo. Obviamente la vamos a pensar como un dispositivo no colonial, no arcóntico en un sentido fuerte, no nomológico en un sentido fuerte, por supuesto que sí, pero no entregarlo del todo, no entregar el término, ¿no? Entonces hacerse cargo de las disputas que el mismo término puede generar, puede traernos, incluso las contradicciones, ¿no? Bueno, tanto problema tenemos con el archivo tradicional porque no usamos otra palabra, ¿no? Uno podría preguntarse eso, y ahí obviamente están las intervenciones como la de Wolfgang Gens en todo el archivo, o este investigador chileno tan maravilloso que yo leo con tanta fruición como Andrés Maximiliano Tello, obviamente, que construyen un poco su matriz a partir de la figura del anarchivo. Creo que de todas maneras ahí está, no estaríamos tan en desacuerdo, ¿no? El archivo anda ahí dando vueltas, molestando y siendo molestado, aún en la figura de un archivo negado, ¿no? Y entre el mapa, la cartografía y otras, incluso la del atlas, me sigo quedando con el archivo porque problematiza o trae a colación, ¿no? estas grandes cuestiones de la modernidad, y esta modernidad ahí del siglo XVIII-XIX para pensar ese dispositivo, pero bueno, sigue replicando, me parece, problemas muy contemporáneos. Por ejemplo, vos decías lo del cine antes, y creo que es una marca de los artistas, porque es el gran problema de la configuración histórica de Argentina, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años. No hay archivos, hay que armarlos, hay que desarmarlos, hay que inventarlos, hay que problematizarlos, hay que buscar fragmentos, hay que seguir evaluándolos. Entonces, yo no me quiero despegar nunca de la noción de archivo, pero entiendo las contradicciones, obviamente, y hay otros problemas, ¿no? Pero bueno, la temporalidad que plantea muchas veces el archivo es esa temporalidad queer, aun cuando no hablemos, obviamente, desde al interior de la teoría queer o desde experiencias queer en el sentido más tradicional. Creo que hay algo de la temporalidad queer que se puede pensar en el archivo y que no necesariamente tiene que referir solamente o de manera exclusiva a sujetos queer, para decirlo de algún modo. Creo que es eso, que es un concepto súper sugerente y productivo, ¿no? Esta figura de lo queer, para pensar la temporalidad contemporánea. Muy, muy interesante, te agradezco esta conversación. Todavía me quedaron muchísimas preguntas, pero ya se nos hizo el fin, ¿no? de nuestro tiempo de conversación, pero me voy con aquello de salvar el mundo. Bueno. Y la relación amorosa, ¿no? Esa relación amorosa con la escritura y que es la relación necesaria para transformar, ¿no? El mundo. Sí, está bien eso, está bueno, sí. Bueno, quedémonos con eso y sí, algo hay que hacer con este mundo que está tremendo, así que algo hay que hacer. Bueno, yo te vuelvo a agradecer, Alejandra, un placer y insisto, un enorme desafío para los que no estamos acostumbrados tanto a hablar en público. Pensar en voz alta es un desafío y una felicidad, un riesgo enorme, pero está buenísimo. Así que muchísimas gracias. Te agradezco a ti muchísimo este tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias.